Vosotros me decís, porfa, cuando sea la hora, ¿vale? Buenos días y bienvenidos a un nuevo debate de En Vivo, en el que hoy vamos a abordar el presente y el futuro del teletrabajo, ese fenómeno que irrumpió en muchas empresas y para muchos trabajadores con el inicio de la pandemia y que se mantiene durante esta crisis sanitaria. Y para hablar de todo ello, paso a presentar a las personas que hoy nos van a acompañar. Tenemos con nosotros a Rosa Ramos Torío, decana del Colegio de Psicología de Navarra. Buenos días, Rosa. Buenos días. Tenemos también a Alex Uriarte Echeverría, director de AEDIPE Navarra y La Rioja. Buenos días, Alex. Buenos días, Según. Y a Marisol Vicente Yoldi, secretaria de Política Sindical de UGT. Muy buenos días, Marisol. Buenos días. Antes de empezar, quiero aprovechar para saludar a todas aquellas personas que nos están siguiendo en directo a través de la web de diariodenavarra.es y también a aquellos que se han registrado a través de nuestras plataformas para poder realizar preguntas a los ponentes hacia el final del debate, si es que las tuvieran. Lo que les voy a pedir a estas personas que quieran hacer alguna pregunta es que para poder organizarnos pudieran ir realizándolas a través del chat que tenemos en esta sesión y así nosotros podemos ir recogiéndolas y ordenándolas para cuando llegue el momento poder trasladárselas a los ponentes, ¿sí? Bueno, y también quiero añadir que no se me olvide que además de las tres personas con las que contamos hoy aquí, posteriormente tendremos el testimonio de Roberto Ugarte, que es un trabajador de Siemens Gamesa que lleva un año teletrabajando y que, bueno, nosotros vamos a empezar un poco hablando de la teoría y después le daremos paso a él para que nos pueda contar su experiencia. Bueno, y ahora sí, sin más, pues empezamos. Si les parece, como decía antes, en marzo, digamos, cuando estalló la pandemia, cuando se declaró el confinamiento, el teletrabajo, había empresas que ya tenían cierta costumbre de teletrabajar, otras que no, y desde entonces hasta ahora, pues el teletrabajo se ha pasado a convertirse en una realidad de muchas empresas y de muchos trabajadores, ¿verdad? Y una cotidianeidad. Se han escuchado frases durante todo este tiempo como que el teletrabajo ha venido para quedarse o que el teletrabajo es la nueva realidad, pero también es cierto que de un tiempo a esta parte y seguramente motivado por la extensión del tiempo que llevamos de crisis sanitaria, ya hay empresas y empresarios que empiezan a hablar de la importancia de que los trabajadores puedan volver al trabajo presencial, de la importancia que tenemos los seres humanos de relacionarnos entre sí, ¿no? En definitiva, de esas ideas o de esas reflexiones que surgen en torno a la máquina del café. Y si os parece, vamos a empezar por ahí. No sé, por dar la palabra a Alex, no sé qué te parece. Bueno, yo creo que llevamos 12 meses, bueno, un poco más, ¿no? En el que hemos avanzado más en este aspecto que en décadas, ¿no? Sí que es cierto que hemos sido incluso capaces de regularlo con consenso. Yo creo que se dice mucho, ¿no? Pero la pandemia ha sido un acelerador de esto, ¿no? Fuimos capaces de estar trabajando de un día para otro, todas las organizaciones desde nuestras casas. Yo creo que con una muy buena intención y con una voluntariedad muy grande por parte de empresas, personas trabajadoras, incluso de nosotros como ciudadanos, clientes y consumidores, ¿no? El método no fue perfecto, pero fue aceptado por todo el mundo. Entonces, probablemente si no se hubiese dado la pandemia, pues todavía estaríamos
con subcomisiones, eligiendo herramientas en las que cuál era la más adecuada, con cuadros comparativos, etcétera, y no nos hubiésemos puesto. Yo creo que ahora quedan muchos retos, quedan muchísimos retos por delante. Está todo un poco influenciado todavía por la situación pandémica. Tenemos un estado de alarma hasta el 9 de mayo, pero yo creo que todavía tenemos muchísimas cosas que debatir, aprender, probar y equivocarnos probablemente también y poner en marcha. Rosa. ¿Quieres que comente la...? Sí, eso es, perdón, ¿no? disculpa, Vale. sí. Sí. Bien. Bueno, yo creo que el teletrabajo, ¿no?, que es un poco el tema que vamos a debatir, ha tenido unas implicaciones no solamente en el desarrollo del trabajo, ¿no?, que es un método que es verdad que ya había empresas que ya lo tenían incluido, pero no de manera permanente, ¿no?, sino también en la relación con los trabajadores y con el empleador. Es decir, que el modelo de relación que se ha tenido que establecer a través de esta especie de imperiosa necesidad de trabajar con la tecnología también ha hecho que se modifiquen un poco el modelo de relaciones que se tenían. Entonces, en ese sentido sí que creo que ha habido distintas implicaciones, ¿no?, en función de las características que cada trabajador tiene. Y ahí entraría un poco factores como la autonomía, ¿no? Es decir, hay personas que tienen una capacidad de autonomía muy desarrollada, con una capacidad de organización, de rigor, de orden, y en ese sentido el adaptarse a este sistema les cuesta menos, pero quizás aquellas personas que tienen características diferentes, donde la supervisión, el contacto social diario o el relajarse a través de pequeñas conversaciones entre los compañeros o sentir un feedback directo, ¿no?, de la tarea, pues son los que yo creo que han tenido unas dificultades mayores de ajuste. Por lo tanto, yo creo que hay que analizar el teletrabajo desde esos tres ángulos, ¿no? La propia organización del trabajo, donde entra también las organizaciones de la empresa y qué tipo de recursos han dispuesto a los trabajadores para esa adaptación, pero también pues todo lo que tiene que ver con la socialización y con todo el desarrollo que se da en los trabajos, puesto que el trabajo también es una fuente de salud en ese sentido, ¿no?, porque permite que nos relacionemos. Ya no voy a hablar de otros temas que ya entiendo que saldrán más tarde, como la conciliación y todo eso. Marisol, no sé cuál es tu punto de vista así inicial con lo que comentábamos. Sí, bueno, pues yo, estando de acuerdo con los dos compañeros que me han precedido, sí que, bueno, creemos que lo que vivimos durante la pandemia no se le puede denominar teletrabajo. Para nosotros fue auténtica supervivencia bueno, pues de poder seguir haciendo unas actividades que no era necesario la presencia dentro de las empresas, porque desgraciadamente, bueno, pues hubo otras actividades que se tuvieron que paralizar porque en el único sitio donde se pueden realizar es en el centro de trabajo. Como la situación fue una situación sobrevenida y que nadie nos lo esperábamos, aunque el teletrabajo no es una nueva forma de trabajar, sino que ya existía, pero la verdad es que estaba muy poco implementada y sobre todo en nuestra comunidad pues prácticamente eran 2 o 3 empresas las que, bueno, pues habitualmente ejercían sus empleados y empleadas el teletrabajo. Con lo cual, bueno, pues fue algo sobrevenido que nos tuvimos que adaptar bueno, pues como pudimos en cada uno de nuestros ámbitos. Y bueno, yo creo que ahí se hizo un esfuerzo por parte de la sociedad en general, no solamente de las empresas, sino también de los trabajadores y trabajadoras, porque en muchos casos, o la mayoría de ellos, el teletrabajo se hizo desde sus domicilios, bueno, pues con los medios que cada uno teníamos. Y para nosotros realmente, bueno, pues teletrabajar es bueno, pues, trabajar en otro ámbito que no es en tu ámbito de empresa, pero con los mismos medios y para hacer el mismo trabajo que haces dentro de la empresa. Con lo cual, lo que todos hicimos durante la crisis del COVID, durante el confinamiento, para nosotros, bueno, pues no se le puede denominar teletrabajo, aunque sí que fue una oportunidad para, bueno, pues todos ver las posibilidades que se nos abrían con las técnicas de la información
y que en muchos casos pues nunca hubiésemos pensado que había actividades que se podían desarrollar no presenciales en tu puesto de trabajo, y sin embargo sí que, bueno, pues que descubrimos que hay actividades que sí se pueden hacer desde otro ámbito que no sea el presencial. Decías ahora, Marisol, la necesidad que generó ese confinamiento y la necesidad de adaptarse, ¿no? Quizás ese éxito inicial, que creo que también lo comentaba Alex antes, ¿no? Tuvo que ver con la adrenalina esa que se nos generó tanto en empresas como en trabajadores, de tener que adaptarnos a una situación nueva, ¿no? Y tener que hacerlo sin pasar esa infinidad de procesos como los que hablaba antes Alex, ¿no? Que si no, igual todavía estábamos discutiendo qué método íbamos a utilizar. A mí, y recogiendo lo que decía Marisol de la necesidad de adaptarnos, lo que sí que me gustaría abordar ahora es cómo creéis que una vez que está transcurriendo tanto tiempo y que desgraciadamente los datos diarios que tenemos de la pandemia, hoy mismo publicábamos que más de 200 casos en el día de la última jornada, el horizonte que nos siguen planteando es un tanto incierto, ¿no? La pregunta que os quería trasladar, y en este caso voy a empezar por Rosa como experta en la materia, no sé, psicológicamente, ¿cómo puede afectar la extensión en el tiempo del teletrabajo tanto tiempo como lo podemos estar dilatando? Pues todo eso va a depender de la organización que la propia empresa también haya realizado. Es decir, que si, por ejemplo, sabemos que hay una serie de reacciones que, bueno, incluso se denomina tecnoestrés, ¿no? Que es una respuesta de estrés que produce el estar conectado a través de la tecnología durante muchas horas, ¿no? Porque ahí sobre todo es una conexión sensorial, ¿no? A través de la vista, el oído, en una posición muy estática, donde hay poco movimiento, ¿no? Para poder trabajar cuando estás conectado, incluso cuando estás realizando un trabajo, ¿no? Intenso. Y entonces sí que creo que si luego las características de las adaptaciones que han hecho las empresas a los modelos de trabajo telemáticos también es muy importante, porque ha habido pues una necesidad de adaptación a algunos sistemas, ¿no? Que hasta entonces no funcionaban de esa manera, y eso también genera cierta incertidumbre en las personas, con un miedo a cometer errores, a no ser eficaz. Hay personas que incluso han tenido miedo a perder su trabajo, ¿no? Cuando hemos visto en las consultas nosotros gente con niveles de estrés muy altos, ellos en la cabeza también han contemplado esa posibilidad, porque igual no estaban suficientemente a la altura de lo que la demanda les estaba presentando, ¿no? Entonces yo considero que para reducir el estrés de los trabajadores, aparte de que la persona tiene que tener una actitud adaptativa, como hemos dicho, ¿no? Y que de hecho, como estaban comentando tanto Marisol como Alex, la gente ha respondido bastante bien. Creo que siempre va a haber personas que lo van a hacer, pero con un coste y una carga emocional significativa, ¿no? Porque ellos quieren a toda costa demostrar que son eficaces y que pueden dar la talla en ese momento, y entonces eso es algo que necesita la empresa contemplar para facilitar, para enseñar, para adaptar sistemas o programas, y eso no se puede hacer a la vez que haces el trabajo. Es decir, tiene que haber un apoyo formativo, ¿no? Por parte de las empresas. Luego considero también que es muy importante la comunicación, aunque se tuviera que seguir trabajando a nivel o sea, a través del teletrabajo. Creo que es muy importante que los trabajadores se relacionen entre ellos, pero incluso para hablar de cuestiones relacionadas con el trabajo, sobre dudas que tienen o necesidad de búsqueda de apoyo, ¿no? Que muchas veces el empleador no puede estar ahí para todo, y no perder ese contacto social que hace falta para sentir ese apoyo, ¿no? De los compañeros o de la supervisión que necesitas en alguna toma de decisiones con respecto a la tarea, ¿no? Por supuesto, todos los estudios que nosotros hemos revisado sobre cuál es el modelo que favorece que no haya tanta tensión o no haya tanto estrés, es una mezcla. Es decir, que el trabajador pudiera también acceder de vez en cuando al lugar de trabajo para tener una supervisión directa con el empleador o con otras personas que le supervisan, porque es lo que va a dar seguridad, ¿no? al trabajador.
pero el control o la supervisión, aunque sea de esta forma, también es necesaria, porque solamente hay determinada gente que es muy organizada, muy precisa, que tiene mucha capacidad de autonomía, que va a poder llevar esto sin tanto coste emocional. Pero las personas que tienen más inseguridad o que tienen necesidad de mayor retroalimentación de su tarea, pues creo que necesitan también tener espacios de comunicación que no sean puramente laborales, ¿no?, sino a otro nivel. Y eso yo considero que es algo que la empresa lo tiene que facilitar. Alex, yo no sé si vosotros habéis tenido la percepción o la constatación de si a la gente que durante este largo tiempo está teletrabajando, pues desde el punto de vista psicológico, como decía ahora Rosa, esa necesidad de conectar con los compañeros, si habéis tenido esa, o si creéis la demanda está, como decía Rosa también, va hacia un modelo híbrido. No sé un poco vosotros qué información tenéis. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Rosa. Yo creo que hemos tenido nuevas formas, digamos, de daño a la salud, o por decirlo de alguna forma, que se suman a lo que se ha llamado también la fatiga pandémica, y como proyecto y cultura de las organizaciones también se ha visto un poco dañada, ¿no? Yo creo que hemos visto pues, problemas de pérdida de identificación a veces con el proyecto. Como decía Rosa, no todo el mundo tenemos las mismas competencias, ni tenemos el mismo tipo de personalidad. Algunos pueden trabajar mejor de forma individual, pero hay gente que necesita, somos sociales, y especialmente en nuestro país y la forma en la que pasamos mucha parte de nuestra vida en el trabajo. Comentabais que el trabajo no solo es una cosa que permite nuestro sustento de vida, ¿no?, nuestro proyecto de vida económico, sino que tiene una parte también de desarrollo profesional, de socializar, etcétera. Entonces, esa falta de medios, la brecha digital, que también yo creo que es muy importante. A veces igual para el trabajo que se estaba realizando con el soporte de un departamento de IT en una empresa y tal, todo era mucho más fácil, pero empiezan a entrar en casa otro tipo de factores como son brechas de seguridad muy importantes, o incluso medios, pues porque al final, aunque la empresa, cuando se ha regulado ya, tiene que proporcionar los medios a la organización, como sabemos al principio de la pandemia y todavía durante la pandemia, y todavía mucha gente desde su casa está trabajando con sus propios medios, ¿no? Al final, el tema de la duplicidad de jornada también, porque esto nos da flexibilidad, pero muchas veces igual lo que estamos haciendo es trabajar para cuenta ajena, por decirlo de alguna forma, en los ratos que nos sobran, con lo cual pueden ser o de noche o a deshoras, etcétera, y alargando mucho el aislamiento. Yo creo que esa parte que tenemos también de feedback, esas cosas que quizás hasta ahora no las valorábamos tanto, como un comentario de cafetería, una palmada en la espalda cuando sales de una reunión difícil, un comentario de apoyo o un tienes 5 minutos, que esas cosas que hemos perdiendo, ¿no? Yo creo que también se ha empobrecido mucho el intercambio de ideas y tal. Entonces, en ese sentido, lo que decía Rosa, yo creo que es lo que se está tratando a nivel de expertos, y yo creo que todo el mundo está demandando que el modelo perfecto probablemente, bueno, o por lo menos el modelo al que nos gustaría ir y el que estamos demandando y en el que la gente se está sintiendo más cómoda y las organizaciones también, es el híbrido. ¿Vale? 2-3, 3-2, un día a la semana, etcétera, ¿no? Creo que también una tendencia muy actual y que yo creo que sobre la que estamos pensando y reflexionando también es sobre el espacio de trabajo, los contextos. Probablemente haya un tipo de trabajo que puedes realizar en tu casa, pero otro tipo de trabajo no. Quizás tengas que reservar los días de casa para un trabajo más de concentración y los días de presencia en la oficina, pues para interrelacionar, para compartir, para otro tipo de cosas. No nos olvidemos que tampoco hablamos mucho de teletrabajo, pero tampoco estamos hablando sigue habiendo muchísimos trabajos que, como decía Marisol, tienen que ocurrir sí o sí en espacios. Y ahí también quería yo traer un tema que quizás lo podamos hablar, es la brecha que se da a las organizaciones. Normalmente tenemos personas que no son precisamente las que mejores condiciones de trabajo tienen, que no pueden acceder al teletrabajo porque trabajan en aspectos productivos o cara al cliente, y que su trabajo, el desarrollo del mismo, obliga a la presencia. Sin embargo, otros puestos de trabajo tienen, digamos, esa parte de posibilidad de flexibilidad y de teletrabajo que en general
está siendo percibida como algo positivo. De hecho, como podréis ver ahora en las ofertas de trabajo, aparece como un elemento de atracción de talento. Veréis en las ofertas de trabajo y de posibilidad, en las ofertas de empleo que pondrá posibilidad de teletrabajo. Eso quiere decir que por parte de la gente en búsqueda activa de empleo es algo valorado, ¿no? Yo no sé, Marisol, vosotros, ¿qué valoración hacéis decía Alex ahora, ¿no? de esta posibilidad que se puede generar de duplicidad de jornada? Y yo no sé si, porque los trabajadores, hay mucha gente que lo siente así, pero lo pregunto, no sé si tenéis la consideración de que el teletrabajo es una buena herramienta para la conciliación. Bueno, para la conciliación, es que yo aquí sí que querría hacer un paréntesis y preguntarnos qué entendemos por conciliación. Porque si entendemos por conciliación, bueno, pues el conciliar tu vida laboral con tu vida personal a cualquier nivel, yo creo que sí que puede ser positivo porque nos da la posibilidad de reorganizar y de optimizar los tiempos de trabajo. Ahora, si estamos hablando la conciliación desde el punto de vista de los cuidados, rotundamente no. No se puede considerar el teletrabajo como una medida de conciliación para los cuidados. Cuando estamos teletrabajando. Lo que no podemos hacer es estar teletrabajando y para ser un poco más visual, ¿no? Con el niño colgado de la falda y nuestro dependiente, nuestra persona mayor, sentada en el sofá y cocinando. Creo que queda claro, ¿no? Lo que tiene que ser la diferenciación. Como he dicho antes, el teletrabajo tiene que ser el trabajo, hacer tu misma actividad y, si se puede, en el mismo entorno o parecido al que tú desarrollas tu trabajo presencial, es decir, con los mismos medios, con las mismas medidas de seguridad que tienes en tu centro de trabajo, y lo que no podemos es eso, confundirlo como una medida de conciliación. Sí, como una medida de reorganizar tu tiempo de trabajo, totalmente de acuerdo, porque cada persona tenemos que tener, además, yo creo que es bueno, incluso como decía Rosa, pues eso, esa desconexión que tenemos que tener para nuestro desarrollo personal, y en ese sentido sí, pero no como una medida de conciliación para los cuidados, porque además, si no, estaremos nuevamente retrocediendo en el tiempo, porque aunque sí que es cierto que, bueno, pues que está cambiando el rol de los cuidadores, cada vez hay, bueno, pues más hombres que se implican, pero todavía socialmente es un hándicap, un rol que recae sobre las mujeres, con lo cual se volvería a generar una brecha de género, y eso es lo que hay que evitar, que el teletrabajo nos propicie a desandar todo lo que hemos desarrollado. Aparte de que, bueno, sí, perdón. No, disculpa, que a veces todavía, precisamente en esto del teletrabajo, no tengo yo cogida y mi afán por interrumpir, se me olvida siempre que en cuanto hablo se me enfoca a mí, disculpa. No, lo que quería aprovechar era precisamente para trasladaros esa pregunta que también la tenía por aquí, es que si creéis que precisamente el teletrabajo puede ayudar o puede contribuir a esa desigualdad de género de la que hablábamos, ¿no? Recuerdo que, bueno, estando Marisol, si me equivoco en los datos, ella me corregirá. Quiero recordar que hace un poco, con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, el Día de la Mujer, el sindicato UGT presentó un estudio, si no recuerdo mal, que durante la pandemia casi el 83% de las bajas que se habían pedido para cuidar a conciliar y a dependientes creo que eran de mujeres, creo que, si me equivoco en el dato, me disculpas, Marisol, pero creo que era algo así. Entonces, no sé, le voy a preguntar primero a Alex y luego, si queréis, lo podemos comentar, si creéis que puede contribuir a esa brecha de género el teletrabajo. Es una reflexión muy interesante y estoy de acuerdo con Marisol. Teletrabajo no es conciliación, no es corresponsabilidad, es flexibilidad, en todo caso, ¿no? ¿Vale? Y te puede ayudar a que tú a flexibilizar mejor tus horarios y, por decirlo de alguna forma, arreglarte mejor y a conciliar esa parte, ¿no? Pero no es eso.
Por un lado, sí que es cierto que los datos son así. Entonces, yo creo que conciliación, hay otras herramientas, probablemente nos faltan muchas, o sea, reducciones de jornada, flexibilización de jornada, los permisos por primera vez en 2020 están equiparados. Bueno, yo creo que ahí vamos avanzando, probablemente no a la velocidad que nos gustaría y tal, pero desde luego no se puede confundir con teletrabajo, o sea, es totalmente contrario. Quedarse en casa para cuidar niños o niñas o dependientes y mientras tanto teletrabajar, eso no es correcto, yo creo. Y en ese, sí que hay cierta reflexión que yo creo que he leído algunas cosas y creo que son interesantes respecto a que todo este proceso de digitalización y de teletrabajo nos hace más iguales. Al otro lado de un ordenador no hay sesgo posible de ningún tipo. Entonces yo creo que ahí, sin caer en buenismos y etcétera, creo que tenemos una oportunidad. Entonces, bueno, en ese sentido creo que sí que puede allanar un camino siendo muy cautos y siendo reales de que tenemos todavía mucha herencia cultural, muchas inercias y otro tipo de aspectos que siguen pesando en este aspecto, ¿vale? Marisol, no sé cómo lo veis vosotros. Sí, bueno, ya lo he dicho anteriormente, para nosotros no puede ser nunca una medida de conciliación. Hay que respetar lo que es el teletrabajo y cuando estás teletrabajando, estás trabajando lo mismo que cuando estás trabajando presencialmente. Y yo creo que sí que puede ser una trampa de doble filo para, bueno, pues para las mujeres. Lo que sí que es cierto que hemos avanzado mucho y estoy totalmente de acuerdo, que es que muchas veces igual también el propio lenguaje lo utilizamos mal. Yo hablaría, pues eso, la conciliación es para conciliar tu vida laboral y personal y aquí lo que se necesita es más medidas y más concienciación de lo que es la corresponsabilidad. El cuidado de las personas corresponden al ámbito familiar, no deben de corresponder exclusivamente a las mujeres. Eso es una barrera que tenemos que romper y lo que no podemos es ni que los empresarios ni las propias mujeres utilicemos el teletrabajo para poder realmente desarrollar esos cuidados. Nos tenemos que involucrar todos y sí que tenemos que ser, bueno, pues velar porque realmente pues, estas condiciones no se den. Bueno, porque además Alex decía que, bueno, que esto puede ser una oportunidad realmente pues para paliar esas desigualdades. Yo lo dudo, quizá estas desigualdades se puedan variar con otros perfiles de personas, porque sí que con otros perfiles de personas, pues personas que pueden tener igual un problema de movilidad, sí que igual se les puede abrir como más horizontes. Pero lo de paliar la brecha de género, ojalá fuese una oportunidad realmente para que en vez de agrandarla se redujera. Pero lo que nos ha dicho este periodo de tiempo ha sido que ha servido para ampliarla. Como bien he dicho, tampoco se puede hacer un balance muy neutral de lo que ha conllevado el 2020 porque tenemos que partir de que ha sido una situación anómala, atípica y que, bueno, que al final todos hemos teletrabajado de aquella manera, teletrabajado, teleestudiado, telecuidados y, bueno, pues ha sido pues un conjunto de acciones que realmente no se corresponderían a lo que es el teletrabajo. Pero a mí sí que me da miedo que esto al final se utilice como una medida de conciliación para los cuidados. Y eso es lo que tenemos que ser muy cautos. Rosa, no sé cómo lo ves. Yo quería apuntar algunas cosas. Bueno, primero, yo estoy más en la línea de que no ha sido para nada una situación que ha favorecido una equidad en el grado de compromiso con las responsabilidades familiares. En concreto hablo porque, de hecho, yo voy a ir a los casos concretos que nos tocan ver. La mayor parte de las mujeres que han sufrido situaciones de estrés importante en esta fase, en esta etapa, han tenido que ver con que, aunque esté la pareja trabajando en la casa, pues si yo tengo dos niños, uno de 4 y otro de 2, no reclaman al padre, reclaman a la madre. ¿Por qué reclaman a la madre? Porque generalmente es la figura con la que igual existe un nivel de interacción mayor, no porque el padre no quiera interaccionar, sino por hábitos que existen ya en las relaciones de esa familia, ¿no? Es decir, si la madre tiene libre toda la tarde y ha tenido hasta ahora un hábito de cuidado de los niños,
y el padre no aparecía hasta la hora del baño y la cena, esos niños por la tarde van a reclamar a la madre, pero por un propio hábito, ¿eh? Por lo tanto, ese tipo de dinámicas que ya están establecidas en las relaciones de la familia son dinámicas que van a seguir estando, aunque la madre esté en un despacho y el padre esté en otro en la casa. Por lo tanto, eso se va a repetir. Y independientemente de que tengamos niños pequeños a nuestro cuidado, porque creo que es muy distinto, hay que establecer criterios de etapas, ¿no? Es decir, no es lo mismo una mujer que tiene niños en etapa de crianza pequeños que niños adolescentes o hijos adolescentes o chicos que tienen ya una cierta autonomía y autogestión para sus trabajos académicos, etcétera, ¿no? Donde ahí la mujer también puede sentirse un poco más libre, pero volvemos a lo mismo. Si ella ha sido la supervisora de las tareas, son a la que van a llamar cuando está ella en una conferencia y no puede atender, ¿no? Y luego, saliendo de este contexto, me llamó mucho la atención una noticia que salió cuando estábamos casi al final de toda la pandemia, de la primera etapa de la pandemia, de que el grado de publicaciones científicas que se habían presentado durante el primer semestre del año 2020, sobre todo eran de hombres. Es decir, había habido un descenso de publicaciones de investigaciones importantes en la ratio de mujeres, ¿no? Con lo cual incluso lo que es un trabajo puramente intelectual, donde tú tienes que leer, supervisar y escribir, que tampoco tienes que conectarte con una empresa ni con compañeros, etcétera, tampoco había habido un equilibrio en el nivel de publicaciones. Con lo cual yo estoy más en la línea de Marisol, ¿no? Es decir, creo que hay todo un camino que recorrer, ese camino no lo podemos recorrer precisamente ahora en el teletrabajo, sino que es algo que hay que recorrer a nivel de la sociedad, de la cultura, de la concienciación de todo el mundo cuando está en la casa y tenemos la misma realidad las dos personas, pues empezar a dividir de verdad el compromiso, ¿no? Que no tenga que pasar, como me contaba a mí una mujer de 40 años, que tenía que levantarse a las 7 de la mañana para poder darle el desayuno a los hijos y terminaba su jornada a las 11 de la noche porque tenía que tener una videoconferencia con un jefe que tenía a nivel internacional a la 1:30 del mediodía y tampoco podía comer con los hijos. Entonces, el grado de ajuste que han tenido que hacer algunas mujeres durante la pandemia, sobre todo cuando hemos estado confinados de verdad, para poder llevar a cabo sus trabajos y sus conexiones con sus responsables, ha sido tremendo. No sé, el puzzle, ¿no? Que han tenido que encajar ahí, ¿no? Yo creo que es muy importante además el tema de los horarios, es decir, tiene que haber un criterio de horarios fijos cuando se teletrabaja, porque ahí hay una fuente de estrés importantísima, es decir, saber cuándo empiezo, pero no saber cuándo acabo, sabemos que es uno de los factores de estrés muy importantes. La ambigüedad de rol, el de estar ejerciendo ambivalentemente dos papeles, ¿no? Mientras tienes que hacer una tarea concentrada, es otro factor de estrés. El saber que no llegas a las cosas como te gustaría. Entonces, digamos que ahí hay una carga emocional añadida que tiene que ver con esa sobrecarga, ¿no? de rol que a veces, pues en este caso las mujeres lo tenemos más claro, ¿no? Y luego yo sí que apunto también un poco lo que comentaba Marisol, de que es verdad que puede haber sectores de la población como discapacitados o gente que tiene otras limitaciones donde, bueno, pues trabajar en casa le puede resultar fácil, ¿no? Y ser un rendimiento más óptimo porque está en una condición más adaptada a su necesidad, pero quitando ese tipo de casuísticas, yo creo que en general esta brecha tenemos que trabajarla y tenemos que tenerla muy presente para que no se acentúe esa diferenciación, ¿no? en la sobrecarga que eso supone. Para seguir avanzando, antes de darle paso a Roberto Ugarte, que como os he dicho antes es la persona que ya lleva un año teletrabajando y demás, me gustaría retomar una cosa que ha dicho antes Alex y de paso aprovecho para preguntársela y que también quizás entronca un poco con lo que ha dicho ahora Rosa de la necesidad de fijar horarios para que este teletrabajo no se extienda. Ha dicho antes Alex, mencionabas
esa posibilidad de que quizás el teletrabajo prolongado en el tiempo, la vinculación con los proyectos, pues pueda sufrir algún tipo de erosión, ¿no? Yo iba un poco más también hacia esa otra preocupación que parece que se extiende también ahora, ¿no? Sobre si este trabajo en remoto de alguna manera puede afectar a la cultura de la empresa, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Alex. Yo creo que es un tema muy interesante. Primero, creo que las organizaciones que mejor lo están soportando también, o que mejor lo están llevando, son las que tenían los deberes hechos en ese sentido, ¿no? A nivel de cultura, de mucho más trabajado, una cultura basada en la confianza por ambas partes, y en el tema también de digital, ¿no? De digitalización. Yo creo que las empresas que les sorprendió, digamos, la pandemia con ya proyectos avanzados en teletrabajo o en esta parte digamos, de una cultura mucho más pactada y mucho más confortable, yo creo que la han soportado mejor. Si se ha visto afectada, yo creo que sí, y yo creo que es una reflexión que se están haciendo las organizaciones, y de hecho, en cuanto ha sido posible, por eso se ha virado muchas veces a modelos híbridos. Creo que tenemos, como os decía, grandes retos en ese sentido, ¿vale? Yo creo que hasta ahora estábamos acostumbrados a comunicarnos de una forma, a liderar de una forma, y ahora necesitamos pues probablemente nuevos modelos de liderazgo, nuevas formas de trabajo en equipo, nuevas formas de comunicarnos, crear unos espacios que todavía estamos, como quien dice, investigando, que puedan ser espacios de comunicación informal, que es muy importante, ¿vale? En ese sentido, yo os quería contar que, bueno, desde AEDIPE sí que vamos a hacer a nivel nacional un proyecto sobre nuevas formas de trabajo, ¿vale? En el que vamos a hacer un poco reflexionar sobre este tipo de aspectos con un comité de expertos y expertas amplio, de sociólogos, psicólogos, especialistas en el mundo del trabajo, universidades, escuelas de negocio, porque yo creo que todavía tenemos que echarle mucha pensada a cómo queremos trabajar, cómo queremos que sean las culturas de las compañías, cómo construir ese cambio, toda esta parte de cultura, liderazgo. Y luego, pues porque yo creo que estamos empezando a intuir qué problemas o qué cosas tenemos que ajustar, pero probablemente creo que el periodo de prueba es muy corto y que está muy, muy contaminado, por decirlo de alguna manera, por la situación del COVID, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es cierto que ya desde hace años hablábamos de que el mundo del trabajo estaba cambiando, y ahora nos vamos a otro. Tenemos un Estatuto de los Trabajadores que tiene 41 años. O sea, aunque hemos hecho reformas laborales y se ha visto ahora, por ejemplo, con todo el tema de los riders, el teletrabajo, vale, se han hecho modificaciones, pero de alguna forma yo creo que a esto hay que echarle una pensada más profunda, más con mirada a largo plazo, etcétera, pues porque en realidad el teletrabajo, el modelo híbrido, todo esto no es más que en realidad una parte de un cambio brutal que está viviendo el mundo del trabajo. Marisol, no sé cómo... Pues totalmente de acuerdo. Sí que tenemos que ir avanzando en un nuevo modelo de empresa, pero un modelo de empresa además que esté basado en la confianza, porque yo creo que es el pilar fundamental para que el teletrabajo al final, bueno, pues tenga éxito y cumpla los objetivos que todos tenemos en mente. Porque sí que es cierto que el teletrabajo tiene sus desventajas, pero también tiene muchísimas ventajas. Entonces, yo creo que lo que nos hemos encontrado es que además había una falta de normativa, ya no solamente de cultura, sino un vacío de normativa, que eso es lo que ha hecho, pues bueno, pues que muchas veces no existiese la desconexión, las largas horas de trabajo, el no tener las condiciones necesarias en el ámbito laboral. Sí que es cierto que en ese sentido la crisis del COVID lo que nos ha acelerado a todos es realmente echar en falta esa normativa y esa falta de cultura que teníamos en las empresas y los trabajadores y las trabajadoras en el teletrabajo.
Ahora mismo sí que tenemos ya una base de normativa, pero que sí que queda prácticamente todo a la negociación colectiva, porque tampoco podía ser una normativa muy encorsetada, porque bueno, pues cada actividad, ya no es cada sector, sino cada actividad tiene unas causísticas diferentes y nos tendremos que ir adaptando a esas normativas. Pero no olvidemos tampoco que los trabajadores y trabajadoras, aunque estén teletrabajando, tienen los mismos derechos, también las mismas obligaciones, pero los mismos derechos que los trabajadores y trabajadoras presenciales. Existe el registro horario, existe lo que es un calendario de trabajo, existen bueno, pues los derechos a las desconexiones. Y lo que no se puede es, porque estés teletrabajando, hacer dejación de todos esos derechos y tener disponibilidad absoluta con la empresa. Tenemos que, bueno, pues que compatibilizar lo que es el teletrabajo sin olvidar los derechos y las obligaciones que tenemos, y a partir de ahí que no, bueno, pues que no nos originen ni una situación de estrés debido a que bueno, estamos todo el día pendientes de nuestros sistemas informáticos, pues porque nos llega un correo, porque tenemos una llamada. No, hay que establecer realmente cuál es tu horario de trabajo, que sí que se puede tener una flexibilización de ese horario de trabajo y una reorganización dependiendo la actividad que tengas que desarrollar, pero siempre y cuando se cumplan los horarios que tú tienes establecidos en tu propia empresa. Entonces, bueno, ahí hay sí que mucho que avanzar y mucha cultura de empresa que nos falta para que realmente el teletrabajo venga para quedarse y sea eso compatible con la salud también de los trabajadores y las trabajadoras. Pero entiendo, y ahora daremos paso a Roberto, entiendo, Marisol, también que en eso que dices, quizás, y por lo que estabais diciendo ahora todos, y también a Rosa le comentó, cuando hablamos de la necesidad de regular el horario y demás, entiendo que también en esta irrupción y en este aprendizaje que estamos haciendo, mucha parte también la llevamos los trabajadores, ¿no? Te quiero decir, a veces somos nosotros mismos los que, pues por la proximidad de, como decías, ¿no? Por la proximidad del aparato electrónico, porque tengo el ordenador, no porque la empresa me esté diciendo que lo tengo que mirar, sino porque me sale a mí, no sé, una cuestión de responsabilidad, no sabría muy bien qué adjetivo ponerle, ¿no? Detrás de eso también hay una parte que va en nosotros, ¿no? Por más que queramos establecer una regulación, digo, ¿eh? No sé, Rosa, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que de hecho nosotros, sobre todo en todo el ámbito de la psicología de empresa y de la organización, sí que se establecieron como unas recomendaciones, ¿no? Para que la gente las tuviera presentes en estas circunstancias, que eran, por ejemplo, pues eso, trabajar en casa, en un lugar fijo, que tuviera unas condiciones semejantes a las que podría tener el espacio donde trabajaba, ¿no? Pues un espacio donde esté tranquila, concentrada la persona. Desde luego ya está toda la parte de la adaptación o no tecnológica, que eso, como comentábamos antes de empezar, pues no todo el mundo ha tenido los mismos medios, ¿no? Pero bueno, tener un horario estricto y unos hábitos estrictos, vestirse incluso como si tuvieras que estar delante de una cámara, pero trabajando, porque ha habido mucha gente que ha llegado incluso a un abandono del autocuidado, ¿no? Cuando ha estado en casa trabajando, ¿no? Mantener contacto con los compañeros, como decía antes, el tener pausas, es fundamental tener pausas. Sabemos que hay un criterio de rendimiento óptimo que dura 45 minutos, 50 minutos para lo que es una atención concentrada y utilizar todas las funciones cognitivas de manera óptima. En ese sentido hay que tener pequeñas pausas. Claro, cada persona puede tener un intervalo de trabajo concentrado, pero saber conocerlo, ¿no? De manera que tú no sigas ahí, porque de hecho hay personalidades que son proclives a acabar siendo adictos al trabajo, es decir, que tienen una dificultad para separarse de la pantalla y de la gestión que están realizando, y por lo tanto incluir tiempos de ocio es fundamental, ¿no? Luego no estamos hablando nada de las consecuencias sobre la salud que genera el sedentarismo, el estar tantas horas para mantener, como nos ha pasado, el ocio a través de la tecnología, el trabajo a través de la tecnología, la comunicación con la familia a través de la tecnología, ¿no? Y es verdad que ahora estamos un poco más libres para hacer todo este tipo de cosas, pero es verdad que también
cuando estás conectado con una pantalla, no te cuesta nada mandar un mensaje para hacer una videollamada con un amigo o para hacer... Y al final, cuando analizamos todo el tiempo de sedentarismo que hemos podido llevar durante todo ese rato, pues también está repercutiendo en las funciones a la hora de tomar decisiones, a la hora de ver un seguimiento de tareas adecuado, ¿no? Entonces, a mí me parece que tiene que haber un liderazgo de grupo donde haya reuniones colectivas, pero también reuniones bipersonales marcadas en un tiempo, ¿no? Donde las personas también puedan llevar un seguimiento por parte de los líderes que les vayan dando un feedback necesario y acercar un poco esas distancias, ¿no? Que no tenemos cuando estamos de manera presencial, pero también hay que fijar metas. Hay que fijar metas y tener metas diarias. Las metas a largo plazo las tiene que tener la empresa, las metas diarias y a corto plazo las tiene que tener el trabajador. Y sí que creo que el trabajador en este sentido, en esa línea de la cultura, de la confianza que decía Alex, tiene que tener un compromiso productivo, porque sabemos que hay gente que con estos sistemas trabaja muy poco y gente que trabaja muchísimo más de lo que debería, ¿no? Perdóname, Rosa, perdona que te interrumpa. Como luego trataremos ese último punto, es que estoy viendo a Roberto que le quiero dar paso y estoy sufriendo. Digo, a ver si por mi culpa se le va a ir el horario del trabajo y va a decir, este está hablando mucho del teletrabajo, pero me está a mí haciendo aquí estar, perdonadme. Bueno, paso a saludar a Roberto Ugarte, que es padre de 3 hijos, trabajador en Siemens Gamesa y que lleva, si no me equivoco, Roberto, lleváis más de un año teletrabajando, ¿es así? Es así. Buenos días a todos, gracias por invitarme, Julen, y No. encantado de estar aquí con vosotros. Efectivamente, trabajo en Siemens Gamesa y llevamos desde marzo del año pasado pues en casa, trabajando sin parar, no hemos parado. Y bueno, pues si me permites daros mi opinión, Sí. como titular, yo diría que el teletrabajo pues, ha sido una experiencia extremadamente positiva, ¿no? No solo para el trabajador, sino también para la empresa. ¿Y por qué digo esto? La empresa ha visto que en tiempos de pandemia no ha parado, los proyectos de desarrollo. Gamesa es una empresa tecnológica y desarrolla turbinas, aparte de operar las turbinas y los proyectos que tiene en cartera, pero también desarrolla las turbinas del futuro. Y esos proyectos de desarrollo, esos proyectos tecnológicos, pues que tienen un horizonte medio plazo, largo plazo, esos no han parado. Sí que se ha podido ver afectada el día a día, pero esos proyectos de medio largo plazo, esos no han parado. Han estado corriendo a su ritmo, mientras otras empresas han tenido que parar. Y eso es extremadamente importante pues, para la estrategia de una empresa, ¿no? Y también para el trabajador. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, se han realizado encuestas. La compañía internamente lanzó una encuesta a los trabajadores diciendo, bueno, para el futuro, ¿qué queréis? Y mayoritariamente los trabajadores han dicho que quiere seguir teletrabajando. Obviamente el teletrabajo, y estoy muy de acuerdo con lo que decíais, el teletrabajo tiene sus contras, unos contras muy importantes, ¿no? El tema de la desconexión, el tema de los horarios incontrolados, el tema del autocuidado. Eso tenemos que ser los trabajadores muy estrictos en esos temas. Tiene muchos contras, por ejemplo, con la formación interna. Imaginaros una formación interna dentro de una empresa solo online, pues tiene sus hándicaps. Imaginad también una persona que entra nuevo en una empresa. No conoces absolutamente a nadie, no conoces cuáles son tus cometidos, te los tienen que explicar y en un entorno de teletrabajo. Esos también son dificultades que la gente se va a ir encontrando. Pero con todo, pues al final el teletrabajo aporta flexibilidad al trabajador y todo lo que sea flexibilidad al trabajador, pues es importante. Y de hecho, pues eso, pues hay que buscar un equilibrio, ¿no? Lo que se percibe en la empresa es que el teletrabajo va a ser el futuro
y que va a ser, pues hay que buscar un equilibrio, unos días en la oficina, otros días en casa. A la oficina se va a ir a reunirse, al face to face, ¿no? A reuniones cara a cara, a ciertas formaciones, pero para trabajar, para hacer un reporte, para estar tú en el ordenador, pues yo creo que va a ser 100% el futuro, va a ser el teletrabajo, por lo menos en ciertas compañías como Siemens Gamesa, que tiene centros de trabajo tan dispersos, centros de trabajo en diferentes países. Estos proyectos de desarrollo se lideran, pues, por gente de muchos departamentos y de muchos países, ¿no? Con lo cual es un caldo de cultivo que favorece mucho el teletrabajo. Como dices, Roberto, quizás en la peculiaridad de Siemens y de los proyectos que desarrolla Siemens, el teletrabajo forma parte o formaba seguramente ya parte de la cultura, ¿no? Sí. Pero a mí me gustaría saber, así entre tú y yo, que padre de 3 hijos, hombre, en algún momento del confinamiento esto del teletrabajo, un poco de guerra te ha tenido que dar. Sí, sí, hay que distinguir el teletrabajo que hicimos, pues, en marzo, abril, mayo, hasta junio, ¿no? del año pasado. Eso no se puede llamar teletrabajo, eso era una guerra, ¿no? Era otra cosa, ¿no? Con todos los niños en casa, teniendo que compartir conexiones, pues imaginad, ¿no? Diferentes equipos informáticos funcionando al mismo tiempo, con una conexión, pues la que cada uno buenamente podemos tener. Las casas, pues son casas que tienen un número de metros cuadrados determinados, con lo cual eso es una historia diferente de lo que es el teletrabajo, pues con los niños en el colegio, con tu pareja teletrabajando o no teletrabajando. Yo lo que me estoy refiriendo es a esta segunda opción. Sí, te entiendo. Sí. Y yo no sé, yo antes les comentaba, Roberto, les preguntaba a los ponentes, bueno, es que ahora hay empresas y empresarios, ¿no?, que están hablando de esa necesidad de la relación física un poco entre los compañeros, ¿no? Que también ahonda un poco en lo que estabas comentando tú, ¿no? De cuando alguien entra nuevo en la empresa, ¿no? De esas conversaciones un poco más informales que se tienen en torno a una máquina del café, ¿no? Yo no sé si tú echas de menos ese contacto. Mucho, sí. Un poco hacer equipo, ¿no? Es muy importante, es muy importante el tomar un café con determinadas personas, porque además yo que trabajo en el departamento de control de costes o de departamento financiero, pues es que los comentarios, una charla informal con las personas te da pie a palpar el pulso de cómo va un proyecto, de cómo van las cosas y no es pérdida de tiempo echarse un café con los compañeros de vez en cuando, ¿no? Y aparte te ayuda tanto a socializar como a estar un poco al cabo de la calle, ¿no? de los temas. Y ahora tenéis alguna, es decir, esa relación que antes, lo que decíamos, ¿no?, teníais de manera física con los compañeros de la empresa, pues no sé, ahora la mantenéis por conferencia, o dices, oye, o quedamos a tomar un café fuera cuando ya ha terminado el trabajo. Sí. Bueno, una de las consecuencias del teletrabajo es que estamos permanentemente al teléfono, permanentemente conectados con estas aplicaciones de Teams o Zoom. Y eso, pues a mí por lo menos personalmente me genera un estrés adicional el estar constantemente, pues, atendiendo llamadas de teléfono, ¿no? Y estás con una y te está sonando otra vez el pitido que viene la siguiente, ¿no? A mí eso me genera mucho estrés, ¿no? Particularmente. Entonces, bueno, hablas con tus compañeros, pero siempre un poco en un ámbito muy, muy concreto de departamento. Ya la llamada pues con otros, ¿no?, con otros amigos o compañeros que puedas tener, pues ya es más complicado. Se centra mucho en tu ámbito de departamento o tu ámbito de gestión. Todas esas conversaciones van enfocadas un poco en ese sentido. Y ya para terminar, y te dejamos, Roberto, me comentabas como que el futuro que se os plantea en Siemens es el de algún modelo híbrido, o sea, mixto, quiero decir,
Sí, sí. Lo que apunta, se apunta es hacia un par de días de trabajo presencial y otros 3 días de trabajo en casa. Y en esos días de trabajo presencial, organizar las agendas pues, para hacer reuniones cara a cara, formaciones y también trabajo, por supuesto, pero en la oficina. Eso es lo Oye, que, Roberto. eso es lo que las encuestas también, lo que el trabajador está pidiendo. Un poco ese modelo híbrido es lo que también la gente lo ha pedido y yo creo que es un win-win para todos, ¿no? Empresa y trabajadores. Pues perfecto. Muchas gracias, Roberto, por habernos dado por haber aportado tu testimonio práctico a esta jornada. Muchas gracias, Roberto. Nada, Un saludo. encantado. Un saludo. Que vaya bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Para terminar, si os parece, como antes perdóname Rosa, que antes he cortado a Rosa, quería acabar un poco con una última reflexión en torno a la no sé si se puede considerar así como ese contrato de confianza que se ha establecido entre la empresa y el trabajador, porque realmente no sé si existe una manera de controlar, o si es necesario siquiera, controlar que el trabajador que está teletrabajando está cumpliendo porque antes hablaba Marisol, ¿verdad? Y hablábamos de la necesidad de establecer una jornada y demás, pero no sé cómo se está controlando eso, ¿no? Si quieres empezar, Alex, tú mismo. Bueno, yo creo que Rosa ha dicho una cosa muy, muy interesante, que es el trabajo por objetivos, ¿no? En nuestros contratos de trabajo, en todos los nuestros, pone horas, X horas al año, ¿vale? Entonces, las que sean. Entonces, al final, hace tiempo ya que tu trabajo está más vinculado a lo que consigues por él, a lo que aportas, a lo que mueves, en realidad, a conseguir los objetivos de tu organización, sea con ánimo de lucro, sea sin ánimo de lucro, etcétera, que por las horas que dedicas a ello. Y eso lo hemos podido ver en este modelo de teletrabajo, ¿no?, que hemos tenido. Creo que hay que avanzar mucho en temas de productividad personal, formarnos en ello también. Al final, como os decía, la naturaleza del trabajo ha cambiado muchísimo. Entonces, ahora se trata, lo decía Roberto, parte de su trabajo es procesar información en realidad. Son llamadas de teléfono, conferencias, correos electrónicos, que seguro que lo mismo, bandejas de entrada larguísimas. Y yo creo que parte va un poco por cambiar todo ese paradigma que decía del trabajo, que estamos trabajando. No, o sea, tenemos un modelo que viene de hace décadas, pero que en realidad todo ha cambiado mucho, o por lo menos parte de los trabajadores que se llaman y trabajadoras del conocimiento, gente que en realidad su aportación de valor no está en tareas mecánicas o tal, sino realmente en lo que son capaces de pensar, imaginar, poner en común, conectar o transformar, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí el tema. Perfecto. Marisol, para ir terminando. Sí, bueno, pues totalmente de acuerdo, pero tenemos que tener en cuenta que no tampoco todas las personas que teletrabajan trabajan por proyectos o por objetivos. Sí que, bueno, pues lo ideal es, a ti te marca un objetivo y luego ya tú te reorganizas y en el plazo de tiempo que te den lo presentas. Pero luego también hay otros trabajos que son teletrabajo y que no son con objetivos, sino que están prácticamente muy ligados a lo que es la actividad diaria de la empresa, con lo cual eso no te permite restribuirte tu trabajo y hacerlo un poco a tu manera, sino que igual es más trabajo del día a día, con lo cual ahí sí que puede venir esos excesos de jornada o esa no reorganización de trabajo. Yo solamente quería, porque sí que creo que es un tema que no se ha tocado y que yo creo que es otro de los, de las deficiencias que hemos visto con el teletrabajo, y es la gran brecha digital que tenemos, ya no solamente de conocimientos, del poco aprovechamiento que hemos hecho durante mucho tiempo de las oportunidades que nos daban las herramientas que teníamos a nuestro alcance, pero también esa gran brecha digital que hay en algunas zonas.
es que esto sí que está generando, entre comillas, trabajadores y trabajadoras de primera y de segunda. Hay trabajadores y trabajadoras que tenemos la posibilidad de poder teletrabajar porque tenemos los medios y además tenemos la cobertura suficiente para hacerlo, pero lo que nos hemos encontrado en esta situación es que hay muchas personas que no han podido teletrabajar porque no tenían cobertura de Internet, y eso yo creo que es uno de los primeros hándicaps bueno, pues que hay que solventar para que dentro de estas posibilidades que nos va a dar el teletrabajo, que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Perfecto, Rosa, no sé si te queda algo por añadir y ya cerramos. Un apunte de que creo que dentro de, pues, de los análisis que en las empresas haya que hacer, ¿no? De cómo readaptar y cómo poder implantar este sistema como algo a mantener, sí que creo que tendríamos que tener en cuenta las características individuales de cada uno. Es decir, que va a haber gente que este tipo de sistema no le va a funcionar porque ni sabe organizarse, necesita mucha supervisión, no tiene esa autonomía necesaria para ser productivo con los objetivos que se le marca, y que entiendo que la ley sí que debe de, yo no soy una experta, pero sí que creo que algo recoge, ¿no? En relación a eso, a que haya una voluntariedad por parte del trabajador para acogerse o no a este sistema, porque sí que creo que ahí las características individuales de cada uno pues pueden ser un elemento importante de sufrimiento o de adaptación perfecta. Y en ese sentido creo que atender al individuo y a sus necesidades creo que también es importante, pero para él y también como consecuencia para la empresa, ¿no? Perfecto. Oye, pues quiero aprovechar para daros las gracias a Alex Uriarte, Marisol Vicente y Rosa Ramos, y a Roberto Ugarte, que ha estado con nosotros, en nombre de Diario de Navarra, por haber participado en este foro del teletrabajo, y aprovecho también para dar las gracias a todas las personas que nos han seguido en directo a través de nuestra web de diariodenavarra.es. Muchas gracias y un saludo y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias.